el aceite de unción, símbolo del Ruach HaKodesh. Amados hermanos, en la dispersión hoy tocaremos el tema del simbolismo del aceite de unción, respecto al Ruach HaKodesh. La palabra ungir puede significar untar o embadurnar, también puede significar derramar. Desde la antigüedad, los ungüentos mayormente tenían propósito medicinal, pero los hebreos eran conocidos por su frecuente costumbre de unción ritual. En contraste con algunas costumbres basadas en la superstición, los Kohanim y reyes hebreos practicaban la unción en obediencia a los mandamientos de Yahweh. El propósito de este mensaje es dar a conocer qué significa ser ungido. Como bien sabemos, ungido en hebreo significa Mashiach, el aceite de unción, que con el óleo perfumado consagra a los reyes, a los profetas y a los Kohen. Simboliza al Ruach HaKodesh. Cuando hablamos de unción estamos hablando de la plenitud de Yahweh en nuestras vidas. Muchos falsos maestros enseñan que por ser Mashiach, la palabra ungir o ungido, todos somos Masías, descalificando a Yahweh, o sea el Hijo de Yahweh, como nuestro Salvador, ya que los sacerdotes, Cohen y profetas eran ungidos. En el caso de los Kohanim podemos ver que el término ungido a Cohen o Mashiach, el sacerdote ungido, lo encontramos así en hebreo. No obstante, la importancia es lo que representa el acto de ungir. Ahora bien, teniendo en claro, ser ungido es algo especial, esa es la respuesta. ¿Cuándo somos ungidos? Pues cuando Yahweh derrama sobre nosotros el Ruach HaKodesh, entonces nuestras vidas pasa de ser una vida llena de pecaminosidad a empezar a ser una vida de pureza y limpia. Por eso la palabra Mashiach o ungido es importante, pero eso no le quita al Hijo de Yahweh la autoridad que tiene sobre nosotros, siéndole esa semilla del Ruach HaKodesh que llevamos dentro, siendo el sumo Kohen Gadol, perfecto y sin mancha. Hebreos 7, 26, 27. 26. Nos convenía tener un sumo Kohen, sacerdote así, Kadosh, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Yahweh solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Yahweh a través de él. Hebreos 9, 12. 12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Debemos aceptar a Yahweh en nuestros corazones, para llegar a ser uno con Mashiach, como nos dice Yahanan, Juan 17, 20-22. 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora bien, también tenemos a los falsos pastores cristianos que toman la palabra unción para referirse al espíritu de santidad, y que según ellos se manifiesta de varias formas: baile, gritos, saltos, patadas, cachetadas, risas, tocando sus cabezas, recitando una oración especial, etcétera. Una absurda blasfemia que inventan para engañar al creyente, cuando lo único que hacen es inducirlos a que les den el paso a enemigo, Satán, el padre de la mentira. Yahweh es el único que a través de su Hijo Yahosea nos da la verdadera unción, que es el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Si a Yahweh clamamos y nos arrepentimos de corazón contrito y humillado, y aceptamos a Mashiach como unción salvador, llevando una vida sana. Vamos a explicar el significado de la unción, el cual es símbolo del Ruach HaKodesh. En la época de Aarón, primer Kohen Gadol y sus hijos fueron consagrados para funcionar como Kohanim en Israel. Aarón fue conocido como el Kohen ungido. Vayikra, Levítico 4, 3. 3. Si el Kohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Vayikra / Levítico 8, 12.
12. Luego puso un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungieron, para consagrar él. Ese acto de unción se describe como el acto de consagración o santificación. Para Aarón y sus hijos, la palabra hebrea kodesh es ser apartado o ser consagrado como vasos especiales para la kedusa de Yahweh, derramados sobre la cabeza. Shemot, Éxodo 29, 19, 20. 19. Entonces tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Veamos la explicación de cómo era la preparación de los Kohanim. Shemot, Éxodo 29. 4, 9. 4. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del Mishkan del testimonio, y los lavarás con agua. 5. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del epod, y el epod, y el racional, y le ceñirás con el cinto del epod. 6. Y pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema Kadosh. 7. Y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8. Y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. 9. Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo. Y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Levítico 8, 9. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema Kadosh, tal como Yahweh había ordenado a Mosé. Teilim, Salmos 133, 2, 3. Entonces Mosé derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Yahweh la bendición, la vida para siempre. Sin embargo, ese evento fue más que un simple hecho histórico. Fue mucho más profundo. Osea se refirió a ese tipo de unción cuando dijo, Lucas 7, 46, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Yahweh dijo a Mosé que ungiera y consagrara a Aarón y sus hijos. El propósito del ungimiento era específico. Shemot, Éxodo 30, 30. 30. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como Kohanim. Esa unción fue una consagración a Yahweh. Habían sido llamados por Yahweh para ser ministros, pero primero necesitaban su unción. Reyes 19, 15, 16. Los reyes y los profetas también debían ser ungidos. Yahweh dio unas claras instrucciones a Elías, y Yahweh le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Yahú, hijo de Nimsi, ungirás por Melec sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Frecuentemente, los profetas eran reconocidos por esa unción física, que confirmaba lo que sucedía de manera espiritual. A veces se les denominaba como Masía o los ungidos. Cuando David trajo el arca del pacto a la tienda que había preparado para ello, fue un momento muy sagrado. Luego vemos la siguiente exhortación. Vayikra 1 Crónica 16, 22. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Unción espiritual. Osea fue ungido con el Ruach HaKodesh. Es más fácil comprender la aplicación espiritual si partimos de lo físico. Consideremos lo que significa la unción espiritual en base a lo anterior. Osea lo confirma en esta cita. Lucas 4, 18. El Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la besora, buenas nuevas, a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61, 1, 2. 61. El Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Yahanan, Juan 3, 34. 34 Porque el que Yahweh envió, las palabras de Yahweh habla, pues Yahweh no da el Ruá por medida. Ya o sea vino en el poder del Ruá. El ser ungido significa tanto el haber sido preparado para la obra, como el haber sido llamado para la misma. Yahweh unge a los que envía para un servicio. Debido a que me ha enviado, también ha enviado conmigo a su Ruá. Hechos 10, 38. 38 Como Yahweh ungió con el Ruaj HaKodesh y con poder a Yahosea de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Yahweh estaba con él. Yahanan, Juan 4, 34. 34 Yahosea les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Recordemos que la unción que tuvo Yahosea fue la del Ruaj HaKodesh. Al Ruaj HaKodesh se le representa de diferentes formas. El agua simboliza nueva vida y purificación mediante la inmersión. Paloma, sencillez, libertad, porque fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado, mediante la vida eterna en Mashiach. Romanos 6. Mashiach quebró el poder del pecado 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Yahweh nos muestre más y más su gracia maravillosa? 2 Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? 3 ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Mashiach, o sea en la inmersión, nos unimos a él en su muerte? 4 Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Mashiach mediante la inmersión, y tal como Mashiach fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva sin dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. 6 Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue muerto con Mashiach para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. 7 Pues, cuando morimos con Mashiach, fuimos liberados del poder del pecado. 8 Y dado que morimos con Mashiach, sabemos que también viviremos con él. 9 Estamos seguros de eso, porque Mashiach fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. 10 Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Yahweh. 11 Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Yahweh por medio de Mashiach o sea, Mateo 3, 11. 11 Yo a la verdad los sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los sumergirá con el Ruaj HaKodesh y con fuego. Yahanan 1, 32, 33. Yahanan dio también testimonio, diciendo, he visto al Ruá que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a sumergir en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Ruá descender y posarse sobre él, este es el que sumerge en el Ruaj HaKodesh. Viento, poder invisible. Yahanan, Juan 3, 8. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruá. Simboliza la obra redentora del Ruá como misteriosa, poderosa, penetrante, refrescante y que da vida. Es invisible en su apariencia, inesperada en sus consecuencias. De lo original es hebreo espíritu, o viento, o aliento. Ruá, y en el griego es pneuma, viento, aliento de Yahweh. La palabra espíritu puede ser traducida, espíritu, o viento, o aliento. El espíritu de santidad es el aliento, hálito, exhalado de Yahweh. Sin la constante renovación y vivificación que imparte vida, el creyente no podría sobrevivir. El símbolo de viento nos expresa que el Ruaj HaKodesh está alrededor de todo, y no se puede sobrevivir sin este, y donde quiera que nos encontremos, él nos rodea, demostrándonos así su omnipresencia. Teilim, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu Ruá? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ezequiel 37, 7, 10. Profeticé, pues, como me fue mandado.
y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ruá. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh, Ruá, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El fuego de Yahweh. Características del espíritu como fuego. El fuego símbolo del Ruach HaKodesh, a lo largo del pacto antiguo, como la presencia de Yahweh. Shemot, Éxodo 3, 1, 5. Llamamiento de Mosé. 3. Apacentando Mosé las ovejas de Etro su suegro, Cohem de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Yahweh. 2. Y se le apareció el mensajero de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3. Entonces Mosé dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. 4. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Yahweh de en medio de la zarza, y dijo: Mosé, Mosé. Y él respondió: heme aquí. 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra Kadosh es. El fuego quema todo lo indeseable. El fuego nos provee de la luz. El fuego es símbolo de poder. Ruach HaKodesh, viento y fuego. Hechos 2, 3, 4. 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Sello. Indica, propiedad, autoridad, identificación, seguridad. Efesios 4, 30. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Yahweh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 1, 14. Beneficios de la redención. 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, de las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Ruach HaKodesh de la promesa. 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Yahweh, para alabanza de su gloria. 2 Corintios 1, 22. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ya o sea recibió el Ruach HaKodesh, durante su momento de unción, es la promesa que Yahweh nos prometió. El hecho importante es que el Espíritu de Yahweh es quien capacita y unge a su pueblo para el reino. La unción para los creyentes es el Ruach HaKodesh de Mashiach. La unción nos lleva a identificar lo bueno de lo malo, lo kadosh de lo profano, lo verdadero y lo falso. Lucas 24, 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Veamos cuál era esa promesa. Yahanan, Juan 14, 26. 26. Pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. Un Yahanan, Juan 2, 20, 27. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Kadosh, y conocéis todas las cosas. 21. Os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que yo sea es el Mashiach? Este es anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hechos 1, 4.
4 Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalem, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Pues ya Anan sumergió con agua, pero vosotros seréis sumergido con el Ruaj HaKodesh dentro de pocos días. Hechos 2, 33. Así que, exaltado a la diestra de Yahweh, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruaj HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 10, 45. 44 Mientras Pedro, Kefas, aún hablaba estas palabras, el Ruaj HaKodesh cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. 45 Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Ruaj HaKodesh había sido derramado también sobre los gentiles. Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Kadosh hijo Yahosea, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Shaul, Pablo, nos dice. 2 Corintios 1, 21, 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Masía y el que nos ungió, es Yahweh, quien también nos selló y nos dio el Ruaj en nuestro corazón como garantía. Por lo tanto, en Yahosea hemos sido ungidos. Shaul dice que también hemos sido sellados en esa época, un documento sin sello no tenía evidencia de autenticidad. Es el sello del Ruaj lo que nos otorga también a nosotros su autoridad. Por el poder de Yahweh, somos ungidos y santificados por él para ser reyes y sacerdotes, Kohanim, suyos. Ingredientes del aceite y su finalidad. El aceite es símbolo del Ruaj HaKodesh. La unción es la forma física como evidencia protectora de Yahweh. Shemot, Éxodo 30, 22, 25. Habló Yahweh a Mosé, diciendo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la Kadosh unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de Kadosh unción 26. Con él ungirás el Mishkan del testimonio, y el arca del testimonio, 27. Y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar del perfume, 28. Y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su base, 29. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaré en ellos, será santificado. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. 31. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Yahweh fue muy específico cuando declaró los ingredientes para el aceite de la unción. No se podía utilizar para otra cosa. Era consagrado únicamente para uso en el templo. El ser ungido por Yahweh no es meramente una experiencia momentánea. Es también un proceso de purificación a través del fuego que todos tenemos que experimentar. Su fuego no nos destruye, sino que es un continuo proceso de su gracia para santificar nuestras vidas. Recordemos que su unción es el Ruaj de Yahweh, quien mora y actúa en nosotros, si estamos dispuestos a seguir a Yahosea en el Padre, como único camino. 2 Timoteo 2, 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para Yahweh, preparado para toda buena obra. No debemos temerle a la purificación, porque es necesaria para que estemos bien con Yahweh. Tenemos acceso al Ruaj HaKodesh, quien es nuestro consolador, y podemos hallar consuelo y ánimo en él, sin importar cuán difícil sea el proceso de purificación. Yahweh nos ha hecho un llamado, y requiere que nos sacrifiquemos. Tenemos que determinar que nuestra relación con Yahweh sea lo más valioso en nuestras vidas. No podemos conformarnos con simplemente lo bueno, sino esforzarnos por lo mejor. Cuando Yahweh nos unge, podría implicar que tengamos que perder nuestro hogar, nuestras amistades y nuestra carrera. Es el precio que tenemos que pagar para obtener la vida redención completada en Masía. Lucas 14, 28. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla?
Yesayao, Isaías 66, 2. 2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de ruá, y que tiembla ante mi palabra. Marcos 14, 3. Y estando él en Betanía, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de ella. O sea, la mujer tenía un frasco de perfume costoso, probablemente reservado para derramar sobre su esposo el día de su boda. En su lugar, escogió ungir a Yahweh. O sea, para poder abrir el frasco, lo tuvo que romper. Ese quebrantamiento es el proceso por el cual nos damos en entrega a Yahweh. Esa mujer entregó su más valorada posesión, y de ese regalo se produjo una gran fragancia en su relación con él. No nos podemos quedar en el quebrantamiento, sino que debemos dejar sanar nuestras heridas y continuar nuestra vida con gozo. 2 Corintios 4, 8, 10. 8 Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. 9 Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yahweh, o sea, para que también la vida de Yahweh, o sea, se manifieste en nuestros cuerpos. Romanos 8, 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Ruá, si en verdad el Ruá de Yahweh habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Ruá de Mashiach, el tal no es de él. 10 Y si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Ruá está vivo a causa de la justicia. Shemot, Éxodo 30, 22, 32. Sobre carne de hombre no será untado, ni eres otro semejante, conforme a su composición. Kadosh es, por Kadosh habéis de tenerlo vosotros. 33 Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Yahweh dice que no se deberá derramar su aceite de unción sobre carne o piel humana a modo de perfume cualquiera. Igualmente, si procuramos la unción según la carne, para nuestra vanagloria, fracasará. Teilim, Salmos 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién podrá estar en su lugar Kadosh? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Yahweh, y justicia del Yahweh de su salvación. El anhelo de nuestro corazón debe ser glorificar a Yahweh para que pueda lograr sus propósitos. Teilim, Salmos 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Procuremos hacer el bien, alejándonos de la maldad, y pidamos el Ruá a Yahweh, para ser instruidos en la verdad de su palabra, dejando de lado nuestros actos de maldad y rebeldía. Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruaj HaKodesh a los que se lo pidan.